Dos, tres. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Tu Recreo, este espacio de liberación, de libertad, de paz, de juego, donde queremos ser tu premio del día. El día de hoy les voy a contar un poquito por qué decidí invitar a Santiago. Santiago, un amigo nuevo colombiano que yo escuché por pura casualidad en un podcast. Mi hermana, estando en México, me manda este podcast y me dice, yo sé que te va a gustar. Y al escucharlo, pues lo busqué luego, ¿no? Sin conocerlo y divino, me aceptó esta entrevista. Así que bienvenido, Santiago. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí acompañándote en este espacio tuyo. Muy bien, pues hoy estoy en México, me vine de Madrid por una emergencia familiar, así que Inés está en Madrid. Hoy entrevistaré yo solita a Santiago. Primero, quiero saber que nos cuentes un poquito cómo surge tu interés por el mundo del autoconocimiento. Digamos que mi interés surge del desprecio por el mundo del autoconocimiento, es decir, es un interés raro. Yo nunca, nunca fui muy, ni particularmente sensible ni interesado en estos temas. De hecho, me generaban rechazo, de alguna manera me lo siguen generando. Yo siempre digo que a la gente que es escéptica con estos temas y me dice, yo no creo en eso, yo le digo, tienes razón, yo tampoco. Y en realidad es así porque creo que el mundo está muy saturado de lo que yo llamo turismo espiritual. ¿Sí? Creo que hoy eh, todo el mundo es coach, todo el mundo quiere enseñar algo, todo el mundo hace reflexiones en vestidos de baño. Instagram está lleno de pseudomaestros y pues, a mí eso digamos, pues, me divierte digamos, y me cuesta un poco verme a mí en ese rol porque de alguna manera, primero, pues ni me siento maestro ni gurú ni nada de estas cosas. Pero, pero digamos que mi trabajo viene de la verificación y de la aplicación de la información en mi vida. Yo llevo esta información a los 24 años, básicamente por un proceso de saturación. O sea, llegué a un momento que estaba mamado. Mamado es una expresión colombiana, no sé en México, o sea, cansado, digamos, totalmente saturado de vivir mal. Yo había corrido mucho a la vida, digamos que a los 24 años ya he pasado por 3 trabajos, era una persona eh, digamos, exitosa, entre comillas, con un futuro aparentemente muy prominente, había trabajado en 3 compañías multinacionales, digamos, tenía como la vida que el libreto le decía a uno que por ahí era, y me sentía profundamente vacío, no encontraba sentido a muchas cosas, mis relaciones de pareja eran desastrosas, me fumaba un paquete y medio de cigarrillos al día, eh, exceso de alcohol, exceso de vacío, neurosis, es decir, todo estaba, y digamos que llevaba mucho tiempo cansado del mundo. Por los 24 años empecé a cansarme de mí, y llegué a un punto que dije, bueno, aquí pues, o pasa algo conmigo, o pasa algo con la vida, pero algo tiene que pasar. Y un amigo al que quiero y respeto mucho en algún momento me habló eh, de un taller y me dijo, mire, yo hice esto en la vida y si no hubiera sido por esto, yo no sé dónde estaba. Y le dije, no, pues yo no soy de esas cosas, yo detesto ese tipo de cosas, eso no es para mí. Y digo, pues, creo que estaba tan saturado que dije, bueno, es eso, no sé qué más. Por eso te digo que yo llegué a esto un poco por desesperación, ¿sí? El Porque hartazgo. pues no se me ocurre, sí, ya no había, pues digamos, ya la fiesta, ni la botella, ni el cigarrillo, ni el sexo, ya no había nada, entonces pues fui simplemente por descarte. mm, y hice, hice este taller que se llama El Viajero Interior y sin darme cuenta que, digamos, marcaría mi vida en dos y mucho menos pensando que se iba a convertir en mi trabajo, porque en ningún momento fue eso. Simplemente yo cuando estaba haciendo ese taller, que fue enormemente revelador para mí, entendí el porqué de una cantidad de cosas y para mí fue como si simplemente me hubieran quitado un velo y entendí el por qué estaba como estaba, el por qué vivía como vivía, el por qué sentía lo que sentía, el por qué me relacionaba con las personas que me relacionaba. Entonces sí me acuerdo que en algún momento de ese taller y al ver a la persona que estaba al frente que me estaba enseñando, que es un tipo extraordinario, quien quiero mucho, que se llama Daniel Castro, dije, hombre, tiene que ser maravilloso uno poder generar o
facilitar el proceso de que alguien sienta lo que estoy sintiendo yo. Y me acuerdo que ese fue simplemente un pensamiento que se atravesó por mi mente durante ese proceso, pero en ningún momento pensé o mi intención, lo que te digo, digamos, hacer lo que dedicarme a lo que me dedico hoy. Hice este proceso y el resto es una historia muy larga de coincidencias que hoy entiendo que no son coincidencias, y uno llama, digamos, coincidencias a todo de lo que uno puede entender, pero básicamente yo digo que cuando uno deja de pelear con la vida es muy clara en mostrarte por dónde. Entonces, como que hubo un momento en la vida que entendí que no se trataba de lo que yo quería, como que solté lo que yo quería y simplemente me dediqué a escuchar y la vida muy amablemente me dijo por aquí y me dediqué a hacer caso. Entonces, yo digo que yo no hago lo que quiero, pero sí aprendí a amar lo que hago. Porque si tú me hubieras preguntado, o sea, ni yo me soñaba trabajar en esto, ni es lo que me gustaba. De hecho, es todo lo contrario. Hoy a mí me da risa, ¿sí? Ujú. Y por eso también hay una expresión acá que es bastante vulgar, pero me gusta, que dicen que la lengua es el látigo del culo. Y literalmente, pues si tú me hubieras preguntado a mí cuál me parecía el peor trabajo hace 14 años, hace 15 años que empecé a trabajar con esto, yo hubiera dicho que es este el que hago hoy. Y, y pues fue el trabajo que la vida en su enorme sabiduría me ofreció y como te digo, que he aprendido a amar profundamente, que me ha traído ante todo el mayor regalo, que es la posibilidad de trabajar en mí. Por eso digo, yo lo único que hago es tener la excusa de las personas para seguir trabajando conmigo. En ese orden de ideas no me siento ni profesor ni maestro de nada, yo simplemente soy un Alumno. compañero de camino y vamos caminando todos y pues aprendemos juntos. Y ese es un privilegio y algo por lo que me siento muy agradecido con la vida. Y hoy, de ahí, a partir de ahí surge Dinamo Consulting, ¿o cómo fue? Sí, entonces yo, digamos, empecé a trabajar con este taller simplemente desde la logística, ¿no? Empecé desde pues, lo más abajo. Yo recogía al facilitador en el aeropuerto, servía el café, barría el salón, pegaba los cables del sonido, y eso lo hice, digamos, por 4 años y fue muy bonito porque, entonces, cuando separé esta etapa de trabajar en multinacionales y todo este tema, fue como que aprendí a descubrir que habían otras cosas y a darle importancia a esas otras cosas. Lo que te digo, a barrer un salón y a barrerlo bien, Claro, eh, a presente. hacer bien un café, a cosas que digamos también la imagen y la vanidad nunca me había permitido y hasta el punto que llegué a amar eso y a sentirme cómodo también ahí. Entonces fue súper bonito porque sin darme cuenta además, esa nunca fue mi intención, pero yo me estaba formando, sin ser consciente que me estaba formando. Simplemente pasé tanto tiempo viendo esta herramienta, oyendo cómo se respondían las preguntas, enriqueciéndome los procesos de una cantidad de otras personas mmm, que en algún momento me dijeron, oiga, eh, venga ya, pues ya usted está preparado. Y mi preparación fue como una preparación como inconsciente. Yo es como si yo hubiera estado por muchas horas ahí absorbiendo información. Yo, digamos que siempre tengo una forma particular de aprender. No he sido el alumno digamos, del libro juicioso, no, ni en la universidad ni en el colegio siempre me costó, porque precisamente por eso, porque aprendo distinto, aprendo como por inmersión. Y lo interesante es que esos años que estuve ahí y que hice eso, pues primero aprendí el funcionamiento completo del proceso, ¿no? O sea, desde la logística, desde la alimentación, desde los tiempos, una cantidad de cosas que además era lo que a mí me faltaba. Y ahí es donde te digo que la vida habla y es muy bonita y muy generosa en enseñarte lo que tú necesitas cuando tú no haces resistencia. Cuando no Porque haces. digamos que la facilidad, digamos, de aprender o de expresar la tenía, es algo que a mí se me ha facilitado desde chiquito. Sí, a mí me acuerdo que desde el colegio mis amigos molestaban, me decían ¿sí? que yo serviera para hablar. Y efectivamente fue así. Y incluso trabajé en radio y todo eso. Lo que me faltaba era de alguna forma el rigor, la disciplina, la estructura, entender otras cosas que van detrás. Y cuando entendí eso, casi que lo otro ya estaba listo y se juntaron las dos cosas. Y después de que se juntan estas dos cosas, también se junta el interés de querer trabajar eh, para acompañar las empresas y digamos las corporaciones, porque para mí son entidades sociales que tienen la capacidad de apoyar procesos de transformación y básicamente porque aglutinan mucha gente. Entonces es una estructura social que si tú eres capaz de instalar ahí este tema del trabajo personal y del autoconocimiento, pues de entrada estás cubriendo una organización que tiene todo un ecosistema, ¿no? Sus proveedores, sus empleados, las familias de los empleados,
Y como yo había trabajado en estas compañías grandes y de alguna manera mi sensación era como que les faltaba alma, que faltaba un propósito, pues también quise juntar esto que había aprendido en esos años de trabajar ahí con lo que estaba aprendiendo. Y ahí aparece Dynamo, Dynamo Consult, es esta empresa que, digamos, que formo con un equipo de gente maravillosa y empezamos pues como esta aventura de la verificación de la información. Pues, más que enseñar, lo que estamos es verificando en nosotros, en nuestros clientes y en las personas que acompañan nuestro trabajo. ¿Y cuánto tiempo llevas con eso? 9 años. Ya. 9 años con Dynamo y con esta otra empresa que se llama Satsangi. Trabajé 5 años más. O sea, que en total ya 15 años cumplo este año de estar trabajando con este cuento. ¿No? La vida pasa y uno cree que no, pero yo sigo sintiéndome muy chiquito en edad y me doy cuenta que ya, pues, en estos días sí, nomás estaba hablando con un amigo, ¿no? Y le decía, ¿vos te acordás cuando nosotros teníamos 20 años, cómo veíamos a alguien que tenía 39, ¿no? Nos Sí. parecía un señor. Pues yo probablemente no me siento un señor, pero cuando me preguntan esto, digo, yo ya llevo 15 años trabajando con esto, digo, ¿a qué hora? No, no, el tiempo pasa. Oye, por ejemplo, digo, yo ahora que te estaba platicando antes de la entrevista por lo que estoy pasando, pues me gustaría un poco a modo de consuelo, de, no sé, como platicar un poco más de café, como de amigos, que pudieras darme consejos a mí y a la gente que está pasando por un momento doloroso, pues algo que tenga que ver con paliar el sufrimiento o entender las cosas difíciles con las que nos topamos en la vida. Mm. Nosotros, digamos que la definición que tenemos de sufrimiento es la respuesta que se origina en nuestra mente ante la incapacidad de aceptar la realidad. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eh, el sufrimiento siempre será una elección y eso es lo primero que hay que ver. Ahora, lo interesante es que yo no puedo aceptar lo que no comprendo, porque aceptar algo que no comprendo es resignarse y la resignación es otra expresión de sufrimiento. Es decir, cuando yo estoy resignado, también estoy sufriendo, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, para mí el sufrimiento es una herramienta pedagógica, ¿sí? Y es la herramienta pedagógica del ignorante. ¿Sí? Y ojo, quiero ser muy cuidadoso con esto. Ignorante es aquel que no conoce. En ese orden de ideas es un calificativo que nos cabe ampliamente a todos, ¿sí? A mí, a ti, a todos los seres humanos. Hay una cantidad de cosas que ignoramos. Entonces el sufrimiento es la forma que tiene el universo de mostrarnos, esto es lo que necesito que comprendas, ¿sí? Ahora, el rollo es que como nosotros, en vez de poner nuestra atención en el proceso de lo que tenemos que comprender, generalmente estamos sufriendo es porque hay una resistencia a ese proceso, el sufrimiento se incrementa, ¿sí? Al incrementarse es como ese llamado más agudo de decir, oye, de verdad necesito que entiendas esto. Entonces, en cosas como, por ejemplo, la muerte, este tipo de cosas donde se manifiesta tanto, es básicamente eso. Con la muerte sufrimos porque no la comprendemos, ¿sí? Y básicamente sufrimos porque hay un tema y es que nosotros estamos profundamente identificados con la idea de ser este cuerpo físico, ¿sí? Ujú. Digamos, la identidad egoica nos ha hecho pensar que yo soy esto, ¿sí? Y que el mundo es otra cosa. Y somos los únicos seres conocidos que operamos desde ese paradigma, ¿sí? Eso no está en los animales, no está en el resto de la creación. Entonces, desde ahí, esta idea de todas estas ideas narcisistas que tenemos los seres humanos, ¿no? De dejar una huella, de hacer lives para decir cosas importantes y para que la gente nos oiga. Somos bien egocéntricos, ¿no? Y somos bien de alguna forma, sin darnos cuenta que hay un acto de narcisismo, ¿no? Pues, Claro. sentarse y hablar a uno mismo, puta, ¿para qué? Pero entonces, y también esta idea de pensar de que lo que soy, ¿sí? Muere con este cuerpo que habito. Entonces, esa resistencia, el temor a la muerte, a la pérdida de los seres queridos, eh, digamos, la resistencia al fluir natural de la energía del universo, porque si el universo está hecho de energía, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En ese orden de ideas, la muerte es un proceso de transformación de energía. Ujú. Que si entendemos además que todos los procesos del universo tienen una correspondencia perfecta, significa que también llegarán solo en el momento indicado para cada ser humano.
Si yo sé que me voy a morir en el momento y de la manera que me corresponde, porque es la que esta conciencia necesita para aprender, pues yo puedo soltar, ¿no? Y vivir con un poco más de libertad y desapego, y podríamos de alguna forma desdramatizar un proceso que es tan natural como la vida misma. Ujú. Ahora, lo interesante es que si también lo comprendiéramos, en vez de pasar tanto tiempo ocupados por cuándo nos vamos a morir, pues pasaremos más tiempo ocupándonos de vivir pues cada día como si fuera el último, porque es una realidad, ¿no? No sabemos hasta cuándo. O sea, esto es prestado, los hijos son prestados, la pareja son prestados, los papás son prestados, y pasamos tanto tiempo temiendo perderlos que digo que ese mismo temor nos lleva a no disfrutarlos. Sí, Entonces, en estos días leía, una amiga me mandó una caricatura de Mafalda que me pareció espectacular, o Snoopy creo que era tal vez, que creo que Carlitos le decía a Snoopy como que, oye, ¿sabes que un día nos vamos a morir? Y él decía, sí, lo interesante es que el resto de días no, ¿sí? Y es, sí, parecía algo sencillo, pareciera muy obvio, pero nosotros no vivimos así. Nosotros no vivimos desde esa certeza y desde esa claridad. Entonces, si te pones a ver, el tema de la muerte es una tara cultural. Además, una tara cultural bien contradictoria aparentemente con nuestras creencias, en especial en, en los latinos, incluso en los españoles, que tenemos tan afianzado el tema de la fe judío-cristiana, así sea, digamos, literal o tangencialmente, pues ahí es de entrada empezamos a ver una de las enormes contradicciones en las que vivimos, porque pues, uno dice, es la expresión, no, va para el cielo y va llorando, ¿por qué? claro. Es un sinsentido, y lo interesante es que a nosotros se nos dificulta desafiar eso, esa forma en la que vivimos, en la forma también en la que educamos, porque esta misma, digamos, ignorancia es la que le transmitimos a nuestros hijos, este mismo, digamos, temor hacia la muerte, al mismo tiempo que es temor hacia la vida misma. Entonces, pues, son procesos que lo que yo creo es que no se pueden cambiar eh, masivamente, digamos, ni colectivamente, son procesos individuales. En la medida que haya más personas, digamos, con un nivel de conciencia más alto, pues podremos empezar a desdramatizar o a comprender un poco más y vivir con más libertad y con más desapego, porque finalmente es lo otro, ¿no? Uno dice que uno sufre por el que se está muriendo, y uno sufre por egoísmo, ¿no? Por esa idea de pensar que es mío, porque lo voy a extrañar, una cantidad de cosas, y también por el desconocimiento de entender, pues, que la muerte en realidad no existe, lo que Facundo Cabral tiene un monólogo hermoso, donde él dice que no hay muerte, hay mudanza, quiere decir que tus abuelos, tus bisabuelos y que todos pues siguen viviendo con nosotros a través de nosotros, somos parte del universo y nosotros también vamos a vivir ese proceso, o sea que no debería haber eh, tanto, tanto sufrimiento si lo entendiéramos también como un acto de amor. Yo creo que es eso también lo que nos falta, ¿no? Darnos cuenta que detrás de todo lo que existe hay un orden superior y un orden perfecto que a nosotros se nos dificulta mucho eh, reconocer y sentirnos parte de él. Y yo creo que ahí se origina gran parte de nuestros vacíos, de nuestra lucha contra la vida y gran parte del sufrimiento con el que habitualmente los seres humanos vivimos. Claro, es que como que la teoría se oye linda hasta que te toca, ¿no? Ya en la realidad es como, Sin duda, sin duda. Yo por eso digo, eh, me dice mucho eso también en los cursos, ¿no? Santiago, pero a usted, eh, y digo, por eso digo, no soy maestro de toda la información y estoy también verificando, ¿sí? Digamos, he tenido la posibilidad de vivir un par de procesos de hace un par de años, por ejemplo, de despedirme de un tío que amé y que amo profundamente. Y, y tuve la posibilidad, el regalo y la bendición digamos, de que Alfonso se muriera cogido de mi mano. O sea, mm, estuvimos juntos hasta el último momento. Y fue un momento bien bonito, ¿no? Digamos, por sórdido que parezca, fue un momento muy bonito. Le di muchas gracias a la vida de poder tener ese premio, acompañar ese momento, pero también, digamos, de negarme a pensar que lo que era esa persona tan valiosa moría con ese cuerpo, digamos, que se apagaba y que simplemente pues, en 2 días iba a volver ceniza igual que nosotros, sino que tal vez ahí puede ser testigo que es mucho más grande, ¿sí? Que digamos que esa existencia es mucho más grande y que me gusta más a mí contarme la historia que esta, digamos, morada transitoria que es el cuerpo, pues simplemente al irse nos permite volver a experimentar otra serie de cosas, de manera que, por ejemplo, en el caso particular,
de Alfonso, a mí, pues, ¿no? Lo siento conmigo, converso con él, lo honro en lo que veo, lo recuerdo con amor y, digamos, realmente lo siento vivo de una manera distinta, ¿sí? Te puedo decir que extraño sus abrazos, su humor, una cantidad de cosas que sí, pero efectivamente hay una prueba bonita, es lo que dices, ¿no? La información es para verificarla. Sobre el discurso en esto todos somos sabios. Ujú. Y, y Lo que está bueno, increíble es que la mente puede ser tan limitada como queramos o tan abierta para entenderlo desde otro lugar y moverte y entonces mm, menos. además es muy fácil de verificar. Te vas a dar cuenta que hay culturas de este planeta donde no son marcianos, son seres humanos igual que tú, donde la muerte es una fiesta. Es decir, se celebra y hay, digamos que hay alegría y existe y es real. Entonces, pues simplemente es una programación. Entonces, en ese orden de ideas, pues, si nosotros respondemos a esa programación, pues deberíamos empezar a buscar una programación que genere resultados óptimos en nuestra vida, porque Claro. cuando nosotros llegamos a la verificación de lo que tenemos aquí, pues nos damos cuenta que nuestra mente está llena de basura. Entonces se habla mucho hoy en día que necesitamos construir un mundo diferente, que necesitamos una nueva humanidad, pero no podemos construir un mundo diferente mientras nuestra mente siga habitada por las mismas limitaciones y la misma ignorancia, porque realmente la realidad se construye desde ahí. Entonces, cualquier proceso, sin importar individual o colectivo, cambies por un cambio de lo que hay aquí. Ahora, solamente estaremos dispuestos a transformar lo que hay aquí el día que verifiquemos la inutilidad de esta información. Porque mientras sigamos pensando que esta información es valiosa, sigamos confundiendo lo que pensamos con la verdad, pues esto va a seguir gobernando, los resultados van a ser los mismos y vamos a seguir en esta misma espiral en la que hemos vivido hasta ahora. Claro, o sea, entender que lo que hay es solamente una propuesta de muchas y tú escoges con cuál vivir y con Sí, cuál... ahora lo interesante es que el escoger con cuál debería ser una elección consciente y eso es lo que no está. Y cuando hablamos de elección consciente, debería ser una elección basada en los resultados. El tema es que como nosotros nuestros resultados se los atribuimos al más allá o al más acá o a la suerte o a que soy Piscis o a que soy eh, Capricornio o porque la Virgen no quiso o porque Dios no quiso, entonces pues mientras sigamos con la dificultad que tenemos de asumir los resultados que nosotros mismos generamos, pues vamos a seguir manteniendo los seres humanos esta postura un poco de víctimas, vamos a seguir, digamos, invirtiendo más tiempo en prender veladoras que en hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo. Ujú. Eh, ¿Sí me entiendes? Es decir, tomando menjurjes, yo digo, si sumáramos el tiempo que la gente se cuelga cosas, se pone pulseras para cambiar, prende inciensos, veladores, si todo ese tiempo y toda esa energía la invirtiéramos en trabajar con nosotros, en hacernos cargo de lo que nos corresponde, en hacerlo mejor como parejas, en hacerlo mejor como padres, en cambiar lo que te digo, la ignorancia que hay en nuestra mente, pues inmediatamente tendríamos un mundo mejor. Sí, Claro. pero pues no es así. Tú eres mexicano, yo soy colombiano y en nuestros países creo que cerca del 95% de la gente profesa o la fe católica o cristiana o algo así. Es decir, en nuestras casas no faltan ni crucifijos, ni altares, ni, ¿sí? Vírgenes. Ni tatuajes de la Virgen, ni rosarios, ni de todo. ¿Sí? Es decir, hay por bultos, pero no hay ni armonía, ni respeto, ni aceptación. Es decir, son países que también al mismo tiempo que vemos, o sea, muertes violentas, sectarismo, racismo, una cantidad de cosas que son totalmente contradictorias. Y por eso también yo vengo con este cuento que nosotros necesitamos empezar a dejar de creer en Dios y empezar a conocerlo. ¿Sí? Es decir, Dios no es una teoría, ¿sí? A vivirlo. Dios es una realidad y mientras nosotros no lo veamos ni en nosotros ni en los demás y no lo aprendamos a honrar y a respetar ahí, pues seguirá siendo una teoría que inconscientemente lo que hace es dividirnos, que lo que hace es separarnos y que lo que hace es seguirnos, digamos, mantenernos en la ignorancia, en este oscurantismo que llevamos por tantos años como cultura y como sociedad y como humanidad. Pues sí, tienes toda la razón y me encanta y me hace mucho bien escucharte, sobre todo en estos momentos. Así que qué bueno que no te hice caso a la propuesta de mover la fecha por tu generosidad y empatía por lo que estoy viviendo. Así que mil gracias. Vamos a, No.
a pasar a un jueguito que tenemos Inés y yo en nuestro podcast tan querido, que son preguntas así que te voy a lanzar a ver qué se te ocurre y lo primero que llegue a tu mente nos lo dices. Bueno, la primera burrada que se venga y saldrá. Me gustan esas. Soy bueno para eso. Venga, ¿cuál es tu lugar favorito? Mi lugar favorito. Yo creo que donde está la gente que amo. Sí. No es un lugar, sino más bien con quién estoy. Ok, qué lindo. ¿Cuál es tu miedo, tu mayor miedo? Mm, O uno de los, para que no tengas la presión de que sea el más. yo creo que uno de los miedos es el miedo a la incoherencia, ¿no? Siento que la información es una responsabilidad y como siento que tengo la información, también tengo el miedo de decir si voy a ser capaz de convertirla en, o sea, siento como una responsabilidad extra muchas veces sobre mis hombros, ¿no? Y como el temor que tengo claramente desde la teoría también que sé que viene desde el ego, pero es como ese miedo que me dice eres un farsante, y tú enseñas esto, pero igual dices lo otro, sí, aquí estás hablando de la muerte de otro, pero si se estuviera muriendo una de tus hijas, ¿cómo estarías? Digamos, ese es mi mayor miedo, ¿no? Como sentir que me gana hay veces la batalla, el ego por dentro que Sí, vive sí, haciéndome cosas malucas. me identifico mucho, ¿no? Bueno, pero si tú ya sabes cómo, entonces tú no sufras, entonces tú hazlo, entonces. Sí. Un viaje que te acuerdes con cariño. Mm, diría que son varios. Uno, por los países nórdicos, estuve en los fiordos y me encantó toda esa parte de Escandinavia, es un lugar que quisiera volver. Eh, el otro, Sudáfrica, estuve en un safari y hay un desayuno a las 4 de la mañana en la mitad de digamos, Qué maravilla. allá de la selva, además es de las cosas que también, digamos, digo, si pudiera repetir otra vez ese café, todavía me sabe o sea, soy capaz de acordarme lo que sabe ese café en ese lugar, viendo jirafas y leones a lo lejos, que me encantó. Qué maravilla. Y el otro fue un viaje por el sur de España, eh, Granada, Andalucía, los pueblos blancos, precisamente porque fue un lugar que tuve la posibilidad de visitar después de que Alfonso, el tío que te digo que se murió, por muchos años de niño me había hablado de esos lugares porque él los conocía. Entonces, pues estar allá, pues en la mezquita de Córdoba, digamos, en Córdoba, todas esas cosas, era como ir con él, que era como ver materializados sitios que había recorrido muchas veces ya en mi mente. Entonces, yo diría que esos tres viajes me han marcado mucho mi vida. Y es una de las cosas que más me gusta hacer, conocer y viajar. Digo que es de las mejores inversiones que hay. Y hoy 100%. sí que lo estamos valorando, ¿no? Hoy metido desde la casa. Sí. Eh, Oye, y dime, un sueño que hayas cumplido que te llene de orgullo y uno por cumplir. mis hijas, yo creo que es siempre quise ser papá y, y siempre quise tener dos niñas. De hecho, nunca tuve nombres de hombre. Y pues el universo me dijo, listo, pues te lo ha pedido. Y entonces, pues mis dos niñas se llaman Paloma y Montserrat. Creo que es el sueño cumplido más grande de la vida. Y yo creo que el sueño por cumplir es seguir viviendo, ¿no? Cada día yo digo que eso sí lo he aprendido y lo he verificado, que, que, que cuando uno está atento cada día es como un sueño por cumplir. Entonces, pues, eh, en realidad no, no soy muy amigo de la idea de que voy a ser más feliz cuando algo pase. Mm. Soy más amigo de pensar que cada día uno tiene lo que necesita para ser feliz. Entonces, yo creo que cada vez que uno sueña es porque está dormido. Yo prefiero estar despierto y cuando uno está despierto la vida se le vuelve un sueño. O sea que he aprendido como a soltar un poquito las expectativas. Para eso también me ha servido el trabajo. Wow. Uf, qué envidia. ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión, la música, me encanta la música. Eh, oigo música todo el día, donde esté. No, digamos, no puedo decir música. Me gusta todo tipo de música, además. Es raro, porque la gente cuando no me conoce, entonces pues se imagina que, yo no sé, que viviré prendiendo inciensos y en posición de loto y nada que ver, ¿no?
Me encanta J Balvin, me encanta el reggaetón, me encanta el rock, me gusta todo, pero la música en general. Y me hubiera gustado, si me preguntas un sueño así como desde Lego que hubiera soñado, me hubiera encantado tener talento para tocar algún instrumento o para ser parte de una banda o algunas cosas. La Oye, música me enloquece. tienes un poco el parecido a Residente, ¿te han dicho? Sí, en estos días me mandaron una foto y alguien me dijo que sí, que me pareció bastante a este man de Calle 13. Sí, alguien me dijo hace 2 semanas, realmente en un chat una foto y me dijo que sí, que tenía por ahí un aire. Justo la siguiente pregunta es, ¿alguna de tus canciones favoritas? Es que eso sí sería un crimen con todas las demás, pero eh, yo diría que no una canción, sino todas las de Serrat, eh, que de hecho, bueno, hay una canción del que se llama Canción Infantil para despertar una paloma morena, y por esa canción le puse paloma a mi hija mayor. Entonces, digamos Ah, que Serrat es uno de esos grandes maestros y de esos grandes, lo siento como si lo conociera, ha venido a Colombia, lo que quieras, yo lo he ido a ver 6 veces, ¿sí? oye, pues Y mi papá me amaba, apasiona. bueno, ya, Sí. mi papá sigue aquí con nosotros, pero un poco mal y justo ama a Serrat. Ah, Y ponle música de Serrat, ponle sí, ahorita voy a que poner. vas a estar con él, ponle música, que es bonito, la música es supremamente terapéutica. Y mi Y, hermana se llama Montserrat como tu hija. sí, bueno, mira. Mira, coincidencias que no son Ah, sí, eso. señora. Sí, Y bueno, la señora. última pregunta es, ¿algún recuerdo que tengas de tus recreos en el colegio? ¿Algún recuerdo? Jugar fútbol con una lata de gaseosa. Muy de Cuando estábamos, Latinoamérica. sí, cuando estábamos muy chiquitos no llevábamos balón, o era muy raro, o hay veces el que llevaba el balón no lo prestaba, pero siempre había una lata de gaseosa y me acuerdo que lo bonito de ser niños es que jugábamos con esa lata de tanto patearla se partía por la mitad, y lo interesante es que cuando se partía por la mitad se armaban dos partidos, porque unos salían detrás de un pedazo y otros detrás de otro, y Claro. me acuerdo mucho de ese sonido de la lata y de lo bonito de jugar con una lata y nunca extrañar un balón. Es decir, nunca me acuerdo de estar jugando con una lata y decir, qué pesar que no hay balón. Era como que la lata era el mejor balón que había. La Y, maravilla de y la esto me infancia. acuerdo mucho. Sí, sí, era bien bonito. Qué bien, pues es todo. Muchísimas gracias, de verdad. Y ojalá que sea la primera de varias. Cuenta conmigo siempre. Un abrazo para ti, para tu papá y dedícale una de Serrat de cuenta mía. Por ¿Va? supuesto que sí. Muchísimas gracias, A Santiago. ti, un abrazo grande. Chao. Chao, chao.